Bienvenidos sean todos ustedes, queridos alumnas, apreciadas alumnos, a este inicio del tema número 3 de este curso de Derecho Laboral. Estamos en la unidad número 3 y hemos tocado aspectos relacionados en esta unidad a los temas de salarios, remuneraciones, la oportunidad en que también se toman las vacaciones y cómo son pagadas esas vacaciones. Fíjense, es muy importante comprender que estos derechos laborales no fueron ganados sin esfuerzo. Todos estos derechos que estamos ahora mencionando son ganados por esfuerzo, son ganados por sacrificio y son, por así decirlo, el fruto del esfuerzo y la dedicación de mártires de los obreros, de mártires de los trabajadores y de muchos ideólogos y pensadores intelectuales también que lograron posible que los gobiernos le reconozcan vía norma y vía ley, y eso es lo importante del derecho, estas condiciones. Para el tema número 3, nosotros hemos separado un título que les va a encantar, lo tenemos aquí, dice el salario y sus modalidades. Muy bien, vamos a empezar leyendo esta diapositiva. Dice así, definición del salario. El diccionario enciclopédico de derecho usual del famoso jurista Guillermo Cabanelas, en el tomo 7, en la página 274, da un concepto clásico acerca del salario. Se dice lo siguiente. Etimológicamente, la palabra salarium viene de la sal, porque era costumbre antigua dar a los domésticos un pago, una cantidad fija de ese producto. Bueno, y no solo a los domésticos, sino también se les daba a los soldados romanos. Las legiones romanas tenían por pago el botín de guerra y también les daban un poco de sal. ¿Por qué era tan importante el tema de la sal? Recordemos que era una época en la que no había refrigeradores, no habían coolers, no había freezers, Y obviamente nuestro gran problema que siempre ha sido es el de mantener los alimentos comestibles. La sal es un elemento natural justamente que mantiene los alimentos totalmente sanos para poder comer. En todo caso los conserva, son conservantes. Por eso la sal que se le daba a los domésticos, que se le daba a los soldados, de alguna manera, da por origen, esta palabra, salarium, que hoy en día lo conocemos como salario, Salario, no es que nos paguen con sal. ¿Qué haríamos hoy en día? Nos quisieran pagar con sal. Ya no necesitamos que se nos pague con sal, porque ya tenemos todo lo moderno que hoy día existe. Ahora, no solamente la palabra salario etimológicamente es el concepto que queremos dar. Hoy en día se entiende que el salario tiene muchos sinónimos. Tenemos, por ejemplo, el sinónimo de sueldo, de remuneración, y de esta manera cada uno de ellos engloba un concepto moderno. Hoy día se entiende más que por salario, se entiende el tema remuneración, como el pago que tiene que hacer el empleador al trabajador por la prestación de esa fuerza física de trabajo o por la prestación de esa fuerza intelectual de trabajo. El empleador tiene la obligación de pagarle, de remunerarle, de asalariar a ese trabajador. Y obviamente el no hacerlo no solamente es una infracción ética y moral, sino también ya una infracción administrativa. El Ministerio de Trabajo considera el pago de la remuneración como una falta muy grave respecto a la tabla de infracciones que los empleadores pueden cometer en contra de sus trabajadores. El sueldo, sin embargo, si hablamos de conceptos, la palabra sueldo es una denominación predominantemente moderna de hoy para referirse al pago o remuneración que el trabajador recibe por sus servicios. El sueldo procede de la dicción soldado, porque la paga que percibía por su actividad el hombre dedicado al servicio de las armas. Sueldo viene entonces de soldado y salario viene de la sal. Bueno, sea sal, sea soldado, no somos ni soldados ni tampoco queremos sal. Por eso, hoy en día, el concepto moderno de salario, sueldo o remuneración es prácticamente el pago que nosotros recibimos por dar nuestra fuerza de trabajo física o intelectual al empleador. ¿Cuándo comienza a constitucionalizarse este derecho? Porque obviamente en la antigüedad no era tan sencillo, Se sabía que no se debía trabajar sin un pago de vuelta, pero ¿cómo la ley tiene que establecer esto? ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo se llegó a normar, a legislar a favor del salario? Vamos a ver entonces, aquí ya tenemos unos pequeños datos, En la Constitución del año 1933, en el Perú, en su artículo 46 y en su artículo 55, se establecía algo respecto a las remuneraciones. Vamos a leer qué cosa decía la Constitución de aquel tiempo, pero antes quiero decir algo. Es importante resaltar
que cómo este tema de la remuneración y el salario se constitucionaliza. El término constitucionalizar se refiere al hecho de que alcance ese nivel constitucional, es decir, de obligatorio cumplimiento, y que se vuelva como un fundamento o una directriz de las demás leyes no inferiores que obviamente se van a dar a raíz de la constitucionalización. Es importante constitucionalizar algunos derechos porque de esa manera ningún gobierno, ley u otra forma administrativa va a poder irse en contra de la Constitución. La Constitución tendrá definitivamente su imperio sobre todas las demás normas que se quieran crear. Si alguna de esas normas inferiores daña lo establecido en la Constitución, entonces esas normas inferiores quedan fuera y la Constitución será lo más importante. Bueno, dicho esto, leamos el artículo 46 de la Constitución del año 1933. Dice lo siguiente: la ley fija las condiciones máximas de trabajo, los salarios mínimos en relación con la edad, el sexo, la naturaleza de las labores y las condiciones y necesidades de las diversas regiones del país. Qué interesante. De esto nosotros podemos deducir algunas cosas. Si la ley fija las condiciones máximas de trabajo, también se fijará los salarios mínimos en relación con la edad, el sexo, la naturaleza y las labores y las condiciones. Ojo, se establece el salario mínimo, no se establece el salario máximo, lo cual quiere decir que podemos nosotros pagar pues todo lo que querramos, ¿no? La ley no nos fija ningún tope. Ahora, vamos a ver algunas clases de salario o remuneración. Salario accesorio. ¿Qué cosa es un salario accesorio? Leamos allí. Dice, el salario accesorio es el salario concertado en forma de premios o en forma de bonificaciones o también de un sistema similar. Está regulado por la producción o el desempeño de las funciones y que se adiciona en su caso al principal o también hay lo que se llama por el tiempo de servicio, ¿no? Bien, digamos que yo soy pues un vendedor y recibo un salario y se me promete una bonificación o también salario accesorio siempre que yo venda 10 autos. Por cada vendedor que venga 10 autos, no me van a pagar solamente mi sueldo de 1.200 soles, sino que voy a recibir una bonificación de 200 soles más por cada 10 autos que venda. ¡Qué interesante! Esto pues sería un salario accesorio. Se paga cada vez que se realice el hecho, ¿no? O sea, cada vez que yo venda mis 10 autos. Puede ser también que sea un hecho mínimo, que venda no menos de 5 autos, ¿no? Para algunos también las bonificaciones son un premio, básicamente. Y cuando somos muy antiguos en el trabajo, también puede haber una bonificación por antigüedad. Digamos, cuando un trabajador ya labora más de 5 años, entonces se le puede dar una bonificación por antigüedad. Ojo, es una bonificación, es decir, un salario accesorio. Ahora, tenemos el salario anual, por ejemplo, es otra modalidad de salario. El total, dice, de los devengos normales de los trabajadores durante todo el año, con exclusión de las horas extraordinarias y los premios a la producción. Ese también es un salario anual. Tenemos el salario básico, ¿no? El salario básico es la retribución laboral, que como cantidad mínima se fija en el trabajo, en los convenios colectivos. Es la conquista mínima lograda por la clase trabajadora en el pacto con los empresarios o sus representantes y que desde luego no puede rebasar con mucho la necesidad retributiva mínima. A esto podemos hacer alguna reflexión. Durante mucho tiempo el Perú ha trabajado con las famosas remuneraciones mínimas vitales o remuneraciones mínimas o sueldos básicos. Cuando hablamos de remuneraciones mínimas vitales, por ejemplo, las famosas RMV, ¿no? O cuando hablamos de salario básico o sueldos básicos, estamos hablando que tiene una característica intrínseca. Ese sueldo básico o esa remuneración mínima vital debe ser, como lo dice el nombre, vital. Es decir, debe definitivamente cubrir las necesidades de alimento, las necesidades de vivienda, las necesidades de vestido y de capacitación y algo más. Obviamente sabemos pues que 700 y tantos no cubre eso, ¿no? Por eso cuando en el año 1993 entra en vigencia la Constitución, que actualmente nos rige, se dice claramente, ya no se habla de remuneraciones mínimas vitales, no se debe hablar de remuneraciones mínimas vitales ni de sueldos básicos. En realidad solamente estaremos hablando de lo que los juristas llaman la remuneración mínima, ni vital ni básica, solo remuneración mínima, ¿no? Porque eso sería lo más correcto. Bueno,
Aparte del salario accesorio, del salario anual y también del salario básico, tenemos otra modalidad que se llama el salario complementario. Vamos a ver de qué trata esto, o también llamado por los complementos, ¿no? Desde el punto de vista del trabajador, toda percepción económica, directa o indirecta, que se agrega de modo eventual o fijo a la retribución normal y única. Tal naturaleza poseen, por ejemplo, ciertas bonificaciones o premios por mayor o mejor producción, la participación en los beneficios, ¿no? Y diversas manifestaciones como el suministro gratuito de algún refrigerio, pases de libre circulación en las empresas de transporte, vales y bonos para comprar en Metro, WOM, ¿no? No estamos haciendo propaganda a ellos, ¿no? Ya, Farabetotus también ya, para que no se quede, ¿no? Para que no vengan a reclamarnos, vea, ¿no? Entonces, estos son salarios complementarios, que lo que buscan es complementar las necesidades, ¿no?, que pueda tener el trabajador en su vida personal o en el desarrollo de su proyecto de familia. El salario en dinero, ¿no? Eso es fácil entenderlo, es una modalidad en la que el abonado recibe íntegramente, ¿no?, un número mensurable de efectivo. Se opone al salario en especie, definitivamente, y está integrado con valores que no son moneda y salario mixto compuesto por dinero y cosas o derechos de contenido económico. El salario en dinero es netamente dinero. Si bien es cierto, tenemos que decir que la ley permite, ¿no? La ley permite que se pague pues salarios en especies, ¿no? De repente hoy día no tengo dinero efectivo para darte, pero nosotros producimos harina, ¿ah? Entonces te llevas 3 saquitos de harina, ¿te parece? O 4 saquitos de arroz, pues. O si no, nosotros producimos, hacemos maquinarias, llévate una máquina, ¿ah? Entonces se puede pagar en especie. Obviamente el trabajador tiene que estar de acuerdo que sea así, ¿no? Esto es posible porque hay lo que se llama la posibilidad de la sustitución del salario en dinero. Bueno, la mayoría quiere salario en dinero porque hay cuentas que pagar, tarjetas de crédito, etc. Bueno, salarios en especie, aquí lo tenemos, miren. Salario en especie. Bueno, el que se paga en valores que no son dinero, que no son moneda, principalmente con productos o proporcionando vivienda y comida. Entonces, de esa forma, el empleador también puede pagar, ¿no?, parte del salario en ciertos vales, por ejemplo, para que vayas 500 soles de compras en Bea, en Metro, entonces tú vas ahí y llenas, ¿no?, llenas tu canastilla de cosas, o te compras tu ropita para estar ahí, ¿no?, vestidito. Esto también es una forma de cancelar, ¿no?, el salario. Esas son clases de salarios. Bueno, ahora sí entramos a reflexionar un poco acerca del denominado salario mínimo. Ya les expliqué cómo en el pasado, en los 80, principios de los 90, y en los 70 también, ¿no?, ya época muy atrás, estoy seguro que tú no recuerdas eso, yo lo recuerdo porque era niño y luego fui adolescente, ¿no?, porque no tengo tanto tiempo tampoco en este mundo, ¿no? Se usaban términos como remuneración básica, remuneración mínima vital, salario básico, etcétera, o salario mínimo vital, ¿no? Esos términos, por ejemplo, quedaron en desusos completamente, porque cuando en el año 93 la Constitución establece este poder de que el Estado promueva, pero prácticamente le quita las facultades de intervenir directamente y de fijar los salarios, entonces ahora solamente se habla de una remuneración mínima o un salario mínimo. Ya no se habla de vital, porque el adjetivo vital implicaría pues de que realmente sea vital, de que realmente ese dinero que recibimos nos ayude pues a comprar todo lo que necesitamos, pagar el colegio de los chicos o la universidad, nuestra propia vivienda, nuestra propia casa, ¿no?, las letras del auto, las letras de la casa. La remuneración mínima vital, en todo caso, el nombre vital genera que nos ayudará a comprar lo mínimo para poder sobrevivir, lo vital para poder sobrevivir, agua, comida. Pero nos damos con la sorpresa de que la remuneración mínima llamada vital ni siquiera puede cubrir las necesidades básicas de un diario, ¿no? Si yo, por ejemplo, dejo a mi esposa 20 soles, 30 soles, o a mi mamá, que yo no soy casado todavía, pero le dejo a mi mamá pues ahí como hijo, y mi madre viuda, yo lo cuido a mi madre, por ejemplo, entonces yo le dejo 20 soles diario, ¿no?, o 30 soles diario, 30 por 30, 900 soles, y yo gano el sueldo mínimo, digamos 750 soles, 775 soles, no va a alcanzar, ni siquiera es vital entonces. Por eso el término que vemos aquí, ¿no?, salario mínimo, ya no vital, solo mínimo, dice así: el salario es un medio de subsistencia, todos estamos de acuerdo con eso, y por ejemplo, nosotros tenemos que protegerlo,
¿no?, por parte de la legislación laboral, no importa la cantidad que sea, ese es otro tema. Esta protección no se manifiesta solamente respecto al cumplimiento del pago del salario. O sea, el Estado no debe proteger el salario obligándole al empleador a trabajar, a pagarle solamente, ¿no? Por supuesto que hay una tremenda protección. Empleador que no paga, multa. Empleador que no paga, más multa. Empleador que no paga, sanciones, ¿no?, muy fuertes. No solamente el Estado debe proteger al salario de su incumplimiento, también tenemos que protegerlo de una faz negociadora. Por ejemplo, cuando se negocia y se limita la autonomía de las partes del contrato individual de trabajo mediante el establecimiento de un salario mínimo. En el diccionario enciclopédico, ¿no?, el salario mínimo está referido, ¿no?, justamente a un sueldo que recibimos y que debe cubrir necesidades vitales del trabajador. El salario mínimo ha sido muy criticado porque definitivamente aún se dice que el término vital está contenido tácitamente en el término salario mínimo. Se entiende que un salario mínimo debe cubrir las necesidades básicas de alimento y comida de una familia. Y muchos salarios mínimos no lo cubren. Bueno, otra forma de salario es el salario a destajo. En realidad, de esto vamos a ver mucho porque el salario a destajo ha sido muy observado por los juristas. Sin embargo, es una institución y es una forma y una clasificación del salario que no debemos ignorar. En el diccionario enciclopédico OMEVA, un diccionario jurídico muy importante del mundo hispano, ¿no?, y latinoamericano, en el tomo 7, en la página 277, hay pues un concepto y comentarios acerca del salario a destajo, ¿no? Allí se dice, por ejemplo, que el salario a destajo es un sistema de remuneración laboral que ajusta la retribución directa con el rendimiento del trabajador. Cuando hablamos de destajo, yo me imagino, por ejemplo, a los cargadores del puerto. Cuando hablamos a destajo, yo me imagino, por ejemplo, a los acomodadores, aquellos que necesariamente tienen que cumplir un récord, ¿no?, o un objetivo de cantidad y a veces de calidad para que pueda ser remunerado. El salario en este caso no es fijo, sino que varía según el esfuerzo y la productividad del trabajador y del resultado que obtenga. Básicamente del resultado, ¿no? Yo te pago por 80 cajas esto. Si haces menos, ya no te pagaré esto, te pagaré algo menos. Y si haces mucho más, te pagaré esto y un poco más, ¿no? Es un salario variable, ya que se modifica aumentando o disminuyendo de acuerdo con la cantidad de piezas producidas por el trabajador en un determinado lapso de tiempo. Entonces, el pago a destajo es un pago que depende directamente de tu producción y que está dependiendo de lo que tú puedas lograr o de lo que no puedas lograr. Entonces, esto será pues una tremenda variabilidad. Ahora, hay ciertas ventajas del salario a destajo, ¿no? Ya te habrás dado cuenta, si tú eres un trabajador, un empleado, ya te has dado cuenta cuáles son las ventajas. La primera es que hay un menor costo de fabricación. La segunda es que el aumento de la productividad, ¿no?, por el estímulo que se tiene, ¿no?, porque yo sé que más produzco, más voy a ganar. Entonces hay un aumento de la productividad, ese es muy bueno. Después tenemos también que hay el mejor perfeccionamiento personal porque el obrero procura producir más, ¿no?, y obviamente con calidad. Si, por ejemplo, hay un riesgo, ¿no?, de repente el obrero quiere producir más solo por ganar y sacrifica la calidad de lo que está haciendo, eso ya tiene que solucionarse por un tema de supervisión. Bueno, también hay la menor vigilancia empresarial que normalmente se requiere y los mayores beneficios para ambas partes que promueve y la fijación más exacta de los costos de producción, ¿no? Es decir, el empleador ganará porque tendrá un trabajador dispuesto a producir más porque va a ganar más. Y el ganará el trabajador porque el trabajador sabe que si produce más va a ganar mucho más, ¿no? Sin embargo, no todo es color de oro. Hay algunos problemas que el salario a destajo da pues a los trabajadores y empleadores, ¿no? En primer lugar, provoca un desgaste suplementario de energía del trabajador víctima de su codicia salarial. Yo les mencioné en el tema anterior, cuando hablábamos del descanso vacacional, que el trabajador es un ser humano, no es una máquina, es un ser humano limitado en sus facultades. Y obviamente, si trabajamos, sea un trabajo intelectual o sea un trabajo físico, y no descansamos, obviamente eso va a causar un daño irreparable en nuestra salud. Por eso, el trabajador tiene que descansar. Si el trabajador, llevado por la codicia salarial, ¿no?, o sea, no, yo sé que si hago más, si produzco más voy a ganar más, si yo quiero, entonces se olvida del descanso, se olvida de los reposos, se olvida hasta de comer,
obviamente eso se llama un desgasto suplementario. Y ese trabajador que lo podríamos tener 20, 30 años trabajando en nuestra empresa, produciendo bien con descanso, hacemos que produzca mucho y ya lo tendremos 10, 15 años porque se enfermará y se morirá, ¿no? Entonces el salario a destajo tiene que ser administrado y supervisado racionalmente y razonablemente por parte del empleador y del trabajador. Finalmente, otro inconveniente que tiene el salario a destajo es que se produce en realidad una disminución del salario por la mayor competencia que éste origina. Al haber varios, ¿no?, que quieren hacer, digamos que hay 10 trabajadores, uno logra hacer la producción que se necesita, los otros 9 no lo logran, ¿no?, porque el 10º se lo llevó todo, los otros 9, ¿no?, se ven menguados, ¿no?, en su remuneración. Si fijáramos una remuneración igual para todos, no importa lo que produzca uno y el otro, en todo caso todos ganan igual. En este caso no. Si este se la lleva todo, estos no van a poder ya pues, añorar producir, porque el otro ya llegó a la producción final. No, de 10 trabajadores, 1000 cajas, este solito se hace 1000 y los otros no hacen nada, entonces no se le paga, ¿no? Eso a la larga es una disminución en forma directa, ¿no?, o indirecta, de rebote. También tiende a prolongar la jornada de trabajo e incluso a violar los máximos permitidos, como son, por ejemplo, las 8 horas de trabajo más 2 horas extraordinarias, ¿no? Entonces, obviamente, eso es una infracción, porque por un lado hay que tener en cuenta que el trabajador tiene que descansar. Contribuye al paro obrero, ¿no? Definitivamente, cuando ya se enferman, trabajan, en fin, hay paros y reclamos. Tenemos también que tiende a producir artículos de menor calidad, sacrificando esta por la cantidad. Recuerden lo que les dije hace un momento. La tendencia entonces es a producir lo más que se pueda, lo más rápido que se pueda, para poder cobrar mucho dinero. Obviamente, los que hacen esto van a sacrificar la calidad. ¿En qué sentido? No me importa cómo, pero tienen que salir estas 1000 cajas. Oye, pero hay que revisarla, a ver si está bien. No, ya, de una vez, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, no se controla la calidad del producto y eso a la larga puede dañar también a la imagen del empleador. Entonces, estos temas de los salarios, debemos nosotros recordar, es un tema que está permanentemente discutido en los foros. Hoy en día se discute mucho acerca del salario, los acontecimientos aquí en nuestro Perú ha sido que un gobierno ya terminado no se ha aumentado el salario mínimo, el gobierno actual ha aumentado el salario mínimo, pero lo ha hecho pues por partes, ¿no? Y se dice pues que no ha beneficiado a muchos en realidad, porque casi la gran mayoría ya está ganando por encima del salario mínimo, por supuesto no mucho, ¿no? En el mercado un promedio de salario mensual era de 800 soles para un trabajador común y corriente, ¿no? No para regímenes especiales, que es otro tema, ¿no? Y bueno, y en todo caso el salario ha estado presente en todo lo que nosotros denominamos el trabajo remunerado. Hoy en día ya el salario mínimo ha subido, ha beneficiado a muchos que han estado menos de 800 soles, pero a otros que han estado ya ganando más no les ha beneficiado. Si se ordenara, por ejemplo, un alza de todos los salarios en un porcentaje, pensamos que eso sería más justo. Pero obviamente el gobierno no lo puede hacer. Y no lo puede hacer porque los salarios tampoco los dicta el gobierno, ¿no? Los salarios se hace a través de todo un proceso de mercado que se hace a través de la Comisión Nacional del Trabajo, o CONATA, que funcione pues en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Gracias por acompañarme en este tema. Ha sido muy interesante hablar acerca de los salarios, ciertamente. Ahora ya sé, ¿no? Y sabe usted también que sueldo viene de soldado y salario viene de la sal. Así que somos soldados pues en un mundo que hay que producir. Así que armémonos de nuestra armadura y sigamos pues trabajando, reclamando nuestros derechos como le corresponde a todo hombre y mujer que conoce las leyes.